vamos a estar hablando el tema, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Es una pregunta que muchas personas se hacen frecuentemente. Había un niño que, bueno, más bien era un jovencito, ya tenía cerca de 12 años, y él iba en el tren con uno de sus familiares, y se sube un señor y se sienta enfrente del joven. El jovencito acababan de salir de la iglesia y llevaban un papelito con la lección, y el papelito decía, Jesús amó al mundo. Y el hombre le pregunta, ¿tú vas a una iglesia? Y el jovencito le dijo, sí voy a una iglesia. Y le preguntó, dime, a ver, ¿dónde está Dios? Si tú me respondes, ¿dónde está Dios? Te voy a dar una manzana. Le dijo el joven, Señor, yo le voy a dar toda una canasta de manzanas si usted me dice dónde Dios no está. Porque Dios está en todo lugar. ¿Dónde está Dios? Como te mencionaba, es algo que gente se pregunta cuando hay tragedias, cuando hay problemas, cuando hay enfermedad, cuando hay una necesidad, cuando hay cosas graves que a veces la gente pasa, se pregunta, bueno, si Dios está en todos lados, ¿por qué pasó esto? ¿Qué es lo que Dios nos dice entonces respecto a Dios? Y esta es la siguiente de las características que vamos a estar aprendiendo acerca de Él. ¿Dónde está Dios? Bueno, Dios escríbelo, es omnipresente. El Señor es omnipresente. Y también se deriva de dos palabras latinas que viene de la palabra omni, que quiere decir todo, y la palabra presentem, que quiere decir presente en todo lugar. Y aunque la palabra omnipresente, ni omnisciente, ni omnipotente las vas a encontrar en la Biblia, no las encuentras. Pero el concepto sí, el concepto de que Dios está en todo lugar, lo encuentras en la Biblia. Mira, en el libro de Proverbios capítulo 15, versículo 3 dice, los ojos del Señor están en todo lugar, vigilando tanto aguas a los malos como a los buenos. Dios te ve. Si tú crees que nadie te ve, este día Dios te está diciendo, Dios te ve. Donde tú te escondes, ahí Dios está. Dios ve. Jeremías 23:24 dice, ¿puede alguien esconderse de mí en algún lugar secreto? ¿Puede alguien? Es una pregunta retórica. No está diciendo para ver si es cierto o no, sino te está diciendo, no hay un lugar donde alguien se pueda esconder. No hay un lugar secreto para Dios. Sigue diciendo, ¿acaso no estoy en todas partes, en los cielos y en la tierra? Dice el Señor. Ahora, mira, cuando hablamos del Dios omnisciente, que Dios lo sabe todo, personalmente dije dentro de mí, es un poco más fácil entender que Dios sea omnisciente porque yo tengo la capacidad de conocer, de saber, de aprender. Y dijimos que incluso Satanás engañó a Eva y a Adán para pensar que ellos al probar de ese árbol, ese fruto, iban ellos a ser Dios y a conocer el bien y el mal. Es algo que no nos cuesta mucho, al menos a mi mente, tal vez a la tuya tampoco, el entender que Dios sea omnisciente, que lo sabe todo. El que Dios sea omnipotente tampoco, porque también nosotros tenemos cierta capacidad física, tenemos fuerzas, pero llegamos a conocer a Dios, quien es omnipotente, que lo puede todo, y es donde está nuestro límite. Donde me cuesta entender es el que sea Dios omnipresente, porque jamás un ser humano podrá ser Dios omnipresente. No podemos, no tenemos esa capacidad, y de hecho omnisciente, que lo sepa todo, omnipotente y omnipresente son características solamente de Dios, y nos muestra su poderío, su señorío, hermanos. Entonces, a veces nos cuesta trabajo entender porque Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y la Biblia nos dice en Corintios que todas las cosas espirituales se tienen que entender o procesar como, hermanos, espiritualmente.
Si tú no tratas de ver con los ojos humanos, entender las cosas que, digamos, en nuestra dimensión humana, tratar de meter a Dios en una caja, no vas a poder, no va a tener sentido. Jamás podrás entender a un Dios espíritu dentro de una mente limitada, finita, que es la que nosotros tenemos. Es más, la Biblia nos habla del salmista David, que te voy a pedir que vayas conmigo al Salmo 139 y veas al salmista David que él llegó a tratar de entender lo que pasa en la vida y se dio cuenta que es imposible entender cómo es que Dios conoce y está en todo lugar. Salmo 139 versículos 1 en adelante. Dice: oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Nota que está hablando de dos cosas allí. Él conoce el tiempo y conoce el lugar, conoce tu posición, tu postura física. Dice: conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo. Nota, Él tiene conocimiento y ve donde tú vas de viaje, caminando. Y cuando descanso en casa, sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga, Señor. Vas, mira la situación de dónde está Dios. De acuerdo a la postura del rey David, dice: vas delante y detrás de mí. Y pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento, dice, es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir ¿de dónde? De tu presencia. Si subo al cielo, ahí estás tú. Si desciendo a la tumba, ahí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. El rey David dijo: me rindo. Decía el chapulín o el chavo: me doy. No puedo entender cómo es que Dios puede estar en todos lados. ¿Cómo puede Él estar allá enfrente de mí, atrás de mí, dentro de mí? ¿Cómo es eso? No lo podemos entender dentro de nuestra mente humana. Pero ¿qué es lo que nos dice la Biblia entonces? ¿Dónde está Dios? ¿Qué es lo que Él sí nos ofrece? ¿Qué información nos da Dios para poder nosotros conocerla? La primera línea que tú vas a llenar allí es de que Dios habita en los cielos. Si tú conoces el Salmo 123, dice la Reina de Valera contemporánea: hacia ti, Señor, levanto mis ojos. Hacia ti que habitas, ¿en dónde? En los cielos, ¿verdad? Y luego el Señor Jesús, los discípulos le dicen: Maestro, enséñanos a orar. Y Jesús les dice, una de las primeras frases de la oración que tú a lo mejor conoces, dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces podemos nosotros saber que Dios habita, está en los cielos. Ahora, donde es difícil para nuestra mente humana comprender es de que Dios está en los cielos. Él creó los cielos, el universo. ¿Te acuerdas cuántas galaxias existen se calcula que existen? 2 trillones de galaxias. ¿Y cuántas estrellas creó el Señor aproximadamente? ¿Se conoce? 200 billones de estrellas en cada galaxia. Dios creó todo eso. Pero Dios no está contenido dentro de los cielos. O sea, Él ciertamente está, dice ahí, habitas en los cielos, pero eso no quiere decir que está encerrado por los cielos, que está, digamos, dentro de una caja llamado cielos. Dios no está contenido dentro de eso. Mira lo que dice Segunda de Crónicas 6:18. No lo busques, te lo voy a leer rápidamente. Dice:
Pero ¿es realmente posible? Se está preguntando Salomón, ¿es realmente posible que Dios habite en la tierra entre seres humanos? Ni siquiera los cielos más altos pueden contenerte. No hay un lugar suficientemente grande que pueda contener a nuestro Dios, porque Él es espíritu. Dice, mucho menos este templo que he construido. Dios es demasiado grande que Él habita en los cielos, pero los cielos no lo contienen. No está limitado a los cielos. Siguiente línea que vas a llenar allí. Dios no solamente está en los cielos, pero Dios también está con nosotros. Es más, la Biblia nos dice que su nombre, Emmanuel, ¿qué significa, hermano? Dios con nosotros. Dios le puso ese nombre a Jesucristo y le dijo que, es más, la Biblia dice en Isaías 7:14, dice, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Cada vez que la gente veía a Jesucristo, Él les estaba recordando que Dios estaba con ellos. Y nota el cambio de la posición, por decirlo así, de cómo fue transicionando Dios desde el momento en que Él crea los cielos y la tierra. Si tú ves el libro de Éxodo en el capítulo 19, Dios tiene un encuentro con Moisés y luego con el pueblo de Israel, en donde les habla desde la montaña. Y así como pasa el tiempo, después Él les dice a Moisés que construyan un tabernáculo, una tienda de reunión en donde Dios se iba a encontrar con ellos. ¿En dónde? En el lugar santísimo. Y luego más adelante, cuando viene Jesucristo, es Dios ya no nada más en un templo, sino ahora está Dios con ellos. Dice, esa palabra habitó entre los hombres, fue Jesucristo. Y ahora, en estos tiempos, cuando Jesús se fue, dice, Él le dijo a los discípulos, cuando yo me vaya, voy a enviarles un consolador que habite con ustedes. Ya no nada más estará con ustedes, pero estará en ustedes. Hechos dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La Biblia nos dice que Dios habita en nosotros, hermano. ¿Has pensado lo que eso significa? ¿Alguna vez te has puesto a pensar, pausar de todo lo que estás haciendo y pensar, Dios habita en mí? Dios creador habita en mí. ¿Habrá algo que lo pueda contener? Nuestro cuerpo, la Biblia en Corintios dice que es el templo del Espíritu Santo. Es el lugar de reunión entre Dios y nosotros. ¿Acaso nuestro cuerpo es lo suficientemente grande para contener a un Dios que los cielos no lo contienen? Jamás. Pero Dios escoge tener su presencia en ti y en mí. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Dios está con nosotros. Ahora, ¿sabes? Dios ha prometido que estará con nosotros, con aquellos que lo hemos confesado como nuestro Salvador, aquellos quienes hemos creído en Jesucristo. Él le dijo a los discípulos, Mateo 28 dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días, hermanos. Ahora, esa promesa aplica a toda circunstancia. Toda circunstancia. Te mencionaba hace unos momentos que gente se pregunta, ¿dónde estuvo Dios cuando pasó esa tragedia? ¿Dónde estuvo Dios cuando pasó esta necesidad que yo pasaba? Y sabes, la Biblia nos dice en el libro de Salmos, te voy a pedir que vayas conmigo, a Isaías 43. Ve conmigo a Isaías capítulo 43. Mira lo que nos dice el Señor. Ciertamente, esa es una promesa, una palabra que Dios le dio al pueblo de Israel. Pero también aplica a nosotros. Está el Señor con nosotros. Mira, Isaías 43, a partir del versículo 1 dice, pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor, quien te creó. Oh Israel,
el que te formó, dice: no tengas miedo, porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre, eres mío. Nota, cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás, las llamas no te consumirán, pues yo soy el Señor, tu Dios. Hermanos, el Señor está con nosotros en toda circunstancia. Cuando pasas por situaciones dolorosas, cuando a veces sientes que ya no puedes más, el Señor nos recuerda: yo estoy contigo. Y alguien necesita escuchar en este día que Dios está contigo, hermano. La Biblia nos dice: yo te sostengo, en Isaías 41:13, yo te sostengo de tu mano derecha. Yo, el Señor, te digo: no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte. Salmista 23:4 dice: aun cuando pase por el valle más oscuro, no temeré, porque ¿quién dice? Dice: no te temas, porque yo estaré contigo. Tú, el Señor, estarás conmigo. Promesa que Dios nos da a nosotros. Dios está con nosotros, está en los cielos, pero también, descríbelo ahí, Dios está presente cuando oramos. Dios está presente cuando oramos. Proverbios 15:29 dice: el Señor está lejos de los perversos, pero oye las oraciones de los justos. El Señor escucha nuestra oración. Ahora te voy a pedir que vayas a Mateo 18, por favor. Este pasaje lo estaba leyendo al principio del tiempo de la oración en esta tarde, y quiero volverlo a leer porque es importante que tú sepas algo de lo que nos dice el Señor Jesús respecto a la oración y su presencia. Mateo 18, 19 y 20. Vamos a regresarnos, de hecho, a empezar con el versículo 15, por favor. Dice: si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Hermano, por cierto, esto nos está enseñando cómo atender problemas entre hermanos de la iglesia. Amén. Ya nos falta aprender cómo resolver problemas. Aún en tu propia casa, muchas veces las parejas deciden, mira, quedarse callados, y así lo dejan esperando que algún día se le olvide y ya nada pasó. Mentira. Si tú decides echar toda la basura abajo del tapete, o eres de las personas que llega a visita y córrele y pones todo el tiradero dentro de un closet, algún día va a tener que salir. Va a salir la puerta y él no va a caer. Hermano, cuando tú tengas un problema con alguien de la congregación, no te vayas de la iglesia por ese problema. Resuélvelo. ¿Sabes por qué? Porque el Señor va a todos lados. El Señor no quiere que te vayas con ese problema. El Señor te va a hablar donde quiera que vayas. Si te vas a otra iglesia, porque yo no lo voy a ver, allá está el Señor. Y si tú decides todavía ignorar al Señor, bueno, pues si esa persona se arrepiente, le pide perdón a Dios, esa persona va a estar en el cielo, posiblemente tú no. Ouch. Es la verdad. Si tú no perdonas, Mateo 6, Jesús enseñaba acerca, pues, así como ustedes quieren que yo los perdone, ustedes tienen que perdonar a otros. Entonces, si tú no hablas con esa persona, no arreglas la situación, estás mal. Y Dios nos enseña cómo arreglar los asuntos, problemas. ¿Cómo hablar? Porque a lo mejor no se arreglan, a lo mejor la persona no está madura, no quiere hablar, no quiere prestarse. Hay para todo enseñanza. Mira lo que dice: háblale en privado, no lo publiques, hermano. No lo pongas en tus redes sociales, no pongas indirectas. No le digas a un hermano: oye, sabes que ayúdame a hablar con la hermana tal, porque la hermana tal esto y aquello. No tienes que hacer eso. Ve en privado con la persona y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Ahora, no lo has recuperado para ti, tal vez como amiga, pero recuerda que estás restaurando la vida. Esa persona necesita ser restaurada
reino si es que estuvo mal. Y también estás recuperando una amistad posiblemente. Sigue diciendo, pero si no te hace caso, ahí está, si no te quiere escuchar, si no quiso hacer caso, entonces ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Toma a 1 o 2 más contigo y vuelve a hablarle para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar lo que digas. Porque a veces te topas con una persona, no, pues él dijo, no, yo no dije eso. Bueno, pues mira, aquí están 2 testigos, van a servir como testigos. Algunas veces lo haya tenido que hacer, para que no haya duda. Entonces, si no te escucha tú solo, trae 2 testigos, personas que son maduros en el Señor, personas que aman al Señor, que no van a tomar un bando, sino que solamente están ahí para ser testigos. No van a meter su cuchara, no te van a pedir que tú hables, simplemente estar presentes, testigo. 17. Y si aún la persona se niega a escuchar, pues entonces dice, lleva el caso ante la iglesia. No hemos hecho aquí eso en la iglesia. Jamás lo hemos hecho. Sé de congregaciones que hacen eso. Imagínate, hermano. Es vergonzoso que te lleven enfrente de la congregación. Yo espero que no se tengan que presentar eso, pero es algo bíblico. ¿Y sabes por qué se tiene que hacer esto? El enemigo se puede mezclar en la congregación, trayendo división, trayendo problemas. Y a veces puede haber una persona que está actuando de una manera nociva para la iglesia, que está causando división y que no quiere entender, o sea que no es un accidente, no fue, pues se me zafó, no, es algo conscientemente, algo que está lastimando a la iglesia. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Es proteger la iglesia, proteger al cuerpo. ¿Sabías tú que el cuerpo tiene una manera de sanarse? El cuerpo, hace años mostré un video en donde nuestro cuerpo, cuando hay una cortada, los anticuerpos, los que protegen nuestro cuerpo, corren al área dañada para aislarla, cerrar, sanar, y podemos nosotros seguir adelante con la vida. El cuerpo tiene que proteger al cuerpo, y una de esas maneras es hablando de las cosas que a veces son desagradables. Si la persona no te escucha y no escucha en medio de testigos, hay que traerlo a la iglesia. A ese punto posiblemente la persona no va a querer venir a la iglesia. Pero hay que ver por la protección, el bienestar de la iglesia, la unidad de la iglesia. Es importante. Dios dio su vida por el cuerpo de la iglesia, y es nuestra responsabilidad el hacer las cosas como Dios nos dice que lo hagamos. En el libro de 1 Corintios, Pablo habla de un hombre que estaba teniendo relaciones con su madrastra, y la iglesia no decía nada. Pablo dice, ¿cómo es posible que se hagan esto, que no suceda ni allá afuera? Hay personas que no conocen a Cristo. Pablo dijo, entréguenlo a Satanás. Algo muy fuerte. Pero era por el bienestar, la sanidad, la restauración, la vida de esa persona y el bienestar de la iglesia. Dice, si la persona se niega a escuchar, llévalo ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como un no creyente. Básicamente, un pagano, un corrupto cobrador de impuestos. Ahora, dice, les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. Nota esta parte importante que nos habla de la oración y la presencia de Dios. También les digo lo siguiente, si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará. Pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. ¿Y cuántas veces hemos usado ese versículo recalcando el que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está el Señor en medio de ellos? Eso lo dice la Biblia. Pero principalmente está hablando de cuando hay un problema entre 2 hermanos, entre 2 miembros de la congregación. Dios ciertamente escucha las oraciones del justo, pero no las oraciones de aquel que está mal, hermano. No importa cuánto tú quieras clamar a Dios, si tú no has arreglado tu situación con un hermano o hermana de la congregación, Dios no te va a escuchar. Mas no va a estar ahí contigo. ¿Por qué? Porque Dios es santo, hermano. Entonces, si tú no arreglas tu situación con tu esposo, esposa, tus hijos, tus padres, tu hermano,
con cualquier persona, sabiendo que hay algo malo, porque la Biblia nos dice, si tú traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que alguien tiene algo contra tuya, es porque el Espíritu Santo te recuerda cuando hay algo malo. Y si tú ignoras la voz del Espíritu Santo, Dios no escucha tu oración. Dios no puede estar contigo, hermano. No puede. ¿Y qué tan importante es en lo que dice ahí que cuando están 2 o 3 congregados, ahí está el Señor en medio de ellos, hermano? No, la presencia de Dios es más que emociones. Me encantó el tiempo de oración durante este día, pero no se trata de mí, no se trata de mis emociones, se trata de que Dios está presente porque hay 2 o 3 congregados en su nombre. Pero más que nada, más que eso es el que no haya un conflicto entre hermanos. Porque imagínate que estamos todos con el mismo deseo de que Dios se manifieste, de hermosos cantos, tremenda participación del grupo de alabanza, pero no hay armonía entre nosotros. ¿Sabes qué, hermano? Todo lo que ocurrió aquí fue emocionalismo. Si no hay armonía entre nosotros, si no hay armonía entre tú y alguien más, que Dios no puede estar donde no hay unión, armonía. Dios ama al cuerpo de Dios, al cuerpo de Cristo, pero ama el cuerpo unido. Jesucristo incluso oró por la unidad. Qué importante, hermanos, entonces saber que Dios escucha nuestras oraciones y que está presente cuando nosotros hemos restaurado la relación con nuestro hermano o nuestra hermana. Hermano, no te quedes como igual. Si tú tienes algo en contra de alguien o alguien tiene algo en contra de tuya, tú ve, hermano. Ve, tú primero, tú y él o ella, hablen primero. Si no escucha, lleva a 2 testigos. Si no escucha, tráelo a la iglesia. Habla conmigo y veremos cómo podemos asistirte. Pero no te quedes igual, hermano, porque Dios quiere manifestarse escuchando tus oraciones. Siguiente punto, Dios no solamente está presente en la oración, sino también está presente cuando lo alabamos. Salmos 22:3 dice, pero tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas de Israel. El Señor habita en medio, hermano, de la alabanza. El libro de Hechos, ve conmigo, Hechos capítulo 4. Me encanta este pasaje porque nos muestra de cómo Dios manifestó su presencia en medio del pueblo que le alaba. Hechos capítulo 4, versículos 23, 24 y 31, dice. Por cierto, Pedro y Juan habían sido detenidos por predicar el evangelio, pero dice, tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. O sea, de no predicar. 24. Cuando los creyentes oyeron las noticias, nota, todos juntos, no una persona, dice todos juntos, alzaron sus voces en oración a Dios. Y nota lo que están diciendo: oh Señor soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Ellos están adorando y están alabando al Señor juntos. Y mira lo que pasó en el versículo 31. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos, donde estaban ellos alabando y adorando, el lugar tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Nota, hermano, que el beneficio de haber alabado a Dios es de que la presencia de Dios descendió en ese lugar sobre todos ellos, y ellos comenzaron a predicar el evangelio. No empezaron a decir, wow, qué hermoso el tiempo de la alabanza, me emocioné mucho, me encantó. No, ellos continuaron hablando de la palabra de Dios. Si el Espíritu Santo se manifiesta donde tú estás, en medio de la alabanza, sea en tu casa, sea en tu closet, sea aquí en la iglesia, hermano, el poder de Dios te llenará para que tú lo glorifiques a Él, para que le hables a otros, para que vivas de acuerdo a la voluntad de Dios. Me encantaría, como humano, muchas veces, yo no sé si te ha tocado ver en la Biblia, en donde
como en este lugar, el lugar tiembla. Y como humano diré, wow, Señor, me encantaría un día poder experimentar tu presencia de esa manera. Pero ¿se trata de mí nada más para experimentar algo? Porque quiero que el Señor haga su voluntad a través de mí. Que el fruto de lo que es su presencia en mí se pueda alguien beneficiar, como es la gente que no conoce a Cristo Jesús. Siguiente punto, Dios está en la oración, está en medio de cuando le alabamos, y Dios también está presente donde hay santidad. Donde hay santidad, hermano. ¿Sabías tú que el único lugar, por decirlo así, el único lugar donde Dios no puede estar es donde hay pecado? No puede. No puede estar alguien que está en pecado, no puedes estar en comunión con Dios. Mira, Isaías 59, 1 y 2 dice: escuchen, el brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarlos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. Son sus pecados los que los han separado de Dios. Es tu pecado. Si tú crees que no te escucha, mira, hay dos cosas que quiero llamar la atención en esto. A veces hay ocasiones en donde tú estás orando y sientes que Dios no te escucha. ¿Te ha pasado eso? A mí me ha pasado en algunas ocasiones, en el que no siento que Dios está allí. Pero lo bueno es de que no se trata de mis emociones, no se trata de lo que yo sienta, sino lo que Dios me dice que Él hace, que Él está presente. Dice Dios que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, si Dios me lo promete, yo voy a creerle al Señor, no a mis emociones. Porque muchas veces, si te dejas llevar por tus emociones, te vas a meter en problemas, hermano. ¿Cuántas veces siento comprarme un carro ahorita? ¿Cuántas veces vamos hambrientos de compras y nada más ibas por una cajita de huevos y saliste con $200 de mercancía? Porque sientes. Y buscar a Dios, hermano, cuando lo haces por tus emociones, tus sentimientos, te van a causar problemas, te van a causar confusión. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios de sentimiento, o sea que lo buscamos por emoción, sino por fe. Nosotros creemos en Dios por fe. Y Dios nos dice que si tú dices, son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Ese pecado. Ahora, Santiago 4:8 dice: acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores. Purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Hermano, lo que te acerca a Dios es la santidad. Dios quiere que tú estés en comunión con Él. Quiere Él habitar con nosotros, pero no puede habitar donde hay pecado. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, iglesia, en esta tarde, ¿dónde está tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? Dios quiere habitar en ti, contigo. Dios quiere escuchar tus oraciones. Mira, si tú llegaste después de la una, no escuchaste el testimonio de nuestra hermana Mirza. Ella y yo platicamos por teléfono hace unas 2 semanas, donde ella me compartía una petición: orar por su papá y por su hermana. No estaban hablándole, no contestaban llamadas, y ella obviamente se encontraba triste por ello. Y oramos. Le dije al Señor en oración: Señor, que su papá, que su familia le conteste. ¿Y sabes qué compartió la hermana en esta tarde? Que su papá vino. No nada más le llamó, se comunicaron, pero su papá vino, estuvo con ella y les pidió perdón. Hermano, Dios escucha la oración de alguien que se humilla delante de Dios. Dios quiere escuchar tus oraciones, tus necesidades, problemas. Dios los quiere tomar, hermano. Pero tienes que primero limpiar tu corazón. ¿Y cómo lo haces? Bueno, no tú, sino ir a Dios y pedirle a Dios perdón. Si tú tienes algún problema con tu pareja, mira, la Biblia en 1 Pedro nos habla. Pedro le enseña a los matrimonios, a los hombres, que tratemos a la esposa como vaso más frágil, y que
resolvamos cualquier problema que hay para que no haya estorbo en nuestras oraciones. El pecado estorba tus oraciones. Si no has resuelto tu situación con algún ser querido, familiar, hermano de la congregación, te decía al principio, no esperes que Dios escuche tu oración, porque Dios es santo. Busca a esa persona con quien tal vez has dejado de hablar. Busca restaurar esa relación. Ve tú primero, tú sola o solo, ve con alguien, con esa persona y pídele perdón. O menciónale, dile, ¿sabes qué? Aquella ocasión que nos juntamos, tú dijiste algo que me lastimó. A lo mejor no fue tu intención, pero me lastimé, me dolió. Dale la oportunidad de hablar, restauren eso. Entonces, cuando eso suceda, el Señor habitará entre ustedes. Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, habiendo resuelto los problemas, yo estoy con ustedes. Yo voy a escuchar sus oraciones. Yo voy a ayudarte. El Señor está contigo, hermano. Y sabes, una de las cosas que te impide de saber que Dios está contigo es el pecado. ¿Te fijaste en el libro de Génesis, el capítulo 3, cuando Eva y Adán deciden pecar? ¿Qué es lo primero que hacen ellos? Tratar de esconderse. El pecado te va a llevar a tratar de esconderte y a creer, porque Satanás te quiere enseñar eso, que Dios no te puede perdonar. Mas Dios nos dice en 1 de Juan que si hemos pecado, tenemos un abogado, Jesucristo el justo. Si confesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar sus pecados y limpiarte de toda maldad. Tienes solamente que pedirle a Dios perdón y Dios te puede y te quiere perdonar. Dios quiere bendecirte, quiere mostrarte allí en tu vida, en tu hogar, en tu negocio, donde quiera que estés, que el Señor está contigo. ¿Alguna vez te has fijado cuando Dios está contigo, cuando Dios muestra su gracia y su favor en tu vida? Hace años trabajaba yo vendiendo aires acondicionados y recuerdo que era una de esas últimas veces que vendí una máquina de aire acondicionado y me dijo el Señor, me dijo, ¿sabes? De las compañías que han venido, tú has sido una de las que están un poco más arriba del precio, pero algo me dice que te la tengo que comprar a ti. Gracias, Señor, por el favor que me has dado. Dios, cuando está contigo, hermano, el Señor te bendice y quiere bendecir a otros a través de ti. Pero tienes que quitar todo lo que te estorba. Pedirle al Señor que te limpie, te perdone. ¿Habrá alguien en esta hora? Vamos a hacer una oración. Dios quiere limpiar tu corazón. Dios quiere tener comunión contigo. Quiere mostrarte, yo estoy contigo. Yo estoy en ti. Él así lo ha prometido, hermanos. Si en esta hora hay alguien que dice, yo necesito pedirle a Dios perdón, porque me he alejado de Él. He permitido que el odio, el rencor, el orgullo me separe de mi hermano o de mi hermana, de mi amigo o de mi amiga, de un hermano de la iglesia o hermana. He permitido que cosas me alejen. Y ahora quiero pedir perdón a Dios. Pero ahora no nada más digas quiero pedirle perdón a Dios. Comprométete con Él, con Dios, a empezar a hacer una cita con esa persona. Haz una cita. Dile, ¿me permites invitarte a cenar? Si tú eres de las que todavía no perdonas, está como, no, me lo hizo él a mí, ¿por qué le voy a invitar a cenar? Nomás por teléfono. O a veces lo haces por texto o por email para no dar la cara. Hermano, haz una cita. Te digo, bendícele. En la semana pasada leímos un pasaje donde Pablo le habla a Timoteo, donde debemos de orar por todo el mundo. Dice, bendícelo. Intercede por él. Bendícelo. En este momento, si hay alguien en tu mente que el Espíritu Santo te lo trajo a la mente, donde tú dices, yo pensé que ya estaba resuelto. No, si el Espíritu te lo trajo, porque posiblemente hay algo que tienes que hacer, tienes que hablar. Invítale un café, invítale una cena. Lo vas a sorprender. Romanos 12 nos dice que cuando tú bendices, cuando tú le pagas
no mal por bien, sino bien por mal, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Le va a dar vergüenza que, habiéndote tratado mal, tú le estás invitando a un café o a una cena. Tú quieres perdonarlo y bendecirlo cuando no se lo merece. Es cierto, no se lo merece, pero tú tampoco. Tú y yo no merecemos el perdón, pero Dios nos lo dio. Así es de que pídele a Dios, platica con Dios en este momento. Dile: Dios, lo quiero hacer. Dame el poder, dame el deseo, dame la oportunidad para hablar con esa persona. No quiero que nada estorbe mi oración, no quiero que nada estorbe tu presencia de estar en mí. Quiero que la próxima vez que alabe tu nombre, tú estés allí conmigo. Mi Dios, en esta tarde te damos gracias porque eres bueno, misericordioso. No nos pagas conforme a nuestros hechos, sino conforme a tus misericordias. Gracias porque quieres estar con nosotros. Siendo Dios que habitas en los cielos, pero que aún los cielos no te pueden contener, decides habitar entre nosotros. A través de Jesucristo llegaste a esta tierra y en su nombre, Emmanuel, dijiste: Dios está conmigo. Y no solamente eso, pero a través de tu Espíritu Santo decidiste que habitases en mí, en cada hijo de Dios, cada creación de Dios, hijo, hombre o mujer que acepta a Cristo en su corazón, tiene la promesa del Espíritu en ellos. Pero Dios, ciertamente hay áreas en nuestra vida que no están bien. Si hay algo que tengo yo contra una persona, un hermano de la iglesia, una hermana de la iglesia, un familiar mío, un conocido, compañero de trabajo, compañero de escuela, Señor, en esta hora te pido perdón por haber guardado esto en contra de él o de ella. Y quiero, Señor, que me perdones y me ayudes a ir y pedir perdón por haber hecho eso, por haber guardado resentimiento, o decirle: lo que tú hiciste me lastimó, quiero que no haya nada en contra de nosotros. En el nombre de Jesús, ruego, Señor, que tu Espíritu Santo nos dirija, que, Señor, al yo hacer esta cita, si tú estás conmigo, me ayudarás, me darás las palabras, me darás la humildad, me darás el amor para hablar con sencillez, humildad y restaurar la relación. Quiero volver a ganar esta amistad, a este hermano para tu reino, si es que se ha alejado. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Tu presencia es tan hermosa, es tan especial, Señor. Es más importante que mi orgullo, más importante que mis egocentrismo, Señor. Más importante que mis emociones es tu presencia, Señor. Y quiero que estés en mí, quiero que estés conmigo. Mi Dios, todo aquello que me ha estorbado, lo desecho de mí en el nombre de Jesús. No lo quiero, Padre. Y te pido que me santifiques. Tu palabra dice: santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Quiero ser en el nombre de Jesús. Toda
alguien en este momento, Dios te da la oportunidad de rendir tu corazón a Él. Solamente levanta tu mano y yo necesito a Cristo en mi corazón. Yo quiero que Dios perdone mis pecados. Quiero tener comunión con Él. Si alguien en este momento que nunca, jamás has recibido a Cristo en tu corazón, ese es el momento de decirle: Dios, yo te necesito, Dios. Espíritu Santo, te necesito. Queremos orar contigo. Si estás ahí en tu casa viendo esa transmisión, si tú en este momento estás recibiendo ese deseo de parte de Dios, entrega tu corazón a Dios, hazlo. No te quedes como estás. Dios te quiere dar el perdón de tus pecados. Dios quiere vivir en tu corazón y darte una eternidad con Él en el cielo. Dios quiere que no tengas esa deuda entre tú y Dios, sino que tengas paz con Dios. Solamente tienes que hacer una oración. Si tú estás ahí en casa o aún ahí en este lugar, te voy a animar a que tú digas esta oración con nosotros. Dile: Señor Jesús, en esta tarde te doy gracias porque me amas. Hoy he escuchado que tú habitas en el cielo y que puedes habitar en nosotros, en mí. Dios, entiendo que necesito confesar mis pecados a ti. Te los entrego, Señor. Perdóname. Confieso por fe que todos mis pecados han sido perdonados en Cristo Jesús. Espíritu Santo, te invito a que me llenes, me des poder para vivir como a ti te agrada. En el nombre de Jesús, por fe, creo que hoy soy tu hijo y te doy gracias, Señor, por haberme perdonado, por llamarme tu hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esa oración, te voy a animar a que allí en el área de comentarios de la página donde estás viendo esta transmisión, tú pongas tu nombre, o tal vez quieras comunicarte con nosotros a la iglesia para que nosotros podamos platicar y ayudarte a saber cuál es el siguiente paso en tu caminar con Dios. Ahí en la pantalla va a aparecer el número de la iglesia, la información de la iglesia, para que tú puedas tenerla y nos llames, podamos estar discipulándote a través de este medio. Bien, Dios les bendiga, hermanos. Le damos gracias a Dios por su palabra, por su presencia que va con nosotros, hermanos. Dios está en todo lugar, Él va contigo donde quiera que tú vayas. Recuerda, el Señor está contigo, el Señor va contigo. Entonces confía en eso. Vamos a ser despedidos en oración. Te animo a que recuerdes los anuncios que son importantes, que hoy es entrega de la caja para la misión ahí está, perdón, la caja de regalos. Hoy es la fecha límite, operación Christmas Child, entrégala hoy. Si tú vas a donar para la Misión México, hazlo hoy si tú tienes la oportunidad, para que nos podamos llevar esa ofrenda y comprar las cobijas allá en México. Dios te bendiga, hermanos. Tengan un buen resto de la tarde. Para el Señor, en este momento te damos gracias porque estás con nosotros. Gracias por recordarnos que nos amas y que vas con nosotros donde quiera que vayamos, mi Dios. Padre, recibe la honra y la gloria por lo que aquí se ha dicho, y que tu iglesia sea obediente, tu iglesia experimente tu presencia donde quiera que vayan, Señor, porque vivimos en tu voluntad, en santidad, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.